Ya hemos abierto una pequeña grieta en el muro que rodea al Vaticano, pero lo que viene ahora es aún más perturbador. En esta segunda parte, descenderemos a los archivos secretos, a las verdades enterradas bajo siglos de silencio. ¿Qué se oculta tras las puertas selladas? ¿Qué fuerzas han sido invocadas en nombre de la fe? Prepárate para adentrarte en los rincones más oscuros del poder eclesiástico, donde la historia oficial se quiebra y comienza el verdadero misterio. La Biblioteca Escondida del Vaticano, un tesoro de conocimiento robado y ocultado. Hemos explorado los evangelios apócrifos, aquellos textos que fueron silenciados porque revelaban verdades incómodas sobre la figura de Jesús y la construcción del cristianismo. Pero esos documentos son solo la punta del iceberg. Detrás de los muros del Vaticano existe otro nivel de censura, una biblioteca oculta, un depósito de libros prohibidos que desafían la versión oficial de la historia. Pero si la Iglesia es la guardiana de la verdad, ¿por qué ha ocultado estos documentos en lugar de compartirlos con el mundo? La manipulación del conocimiento, del paganismo al cristianismo. La historia nos demuestra que la Iglesia no siempre ha destruido lo que consideraba herejía. Muchas veces, lo ha absorbido, adaptado y reescrito para convertirlo en parte de su propia doctrina. Los rituales del cristianismo tienen raíces en antiguos cultos solares y paganos. Los santos y mártires cristianos comparten similitudes con dioses de civilizaciones antiguas. Los textos sagrados han sido modificados, censurados o reinterpretados para que se ajusten a la narrativa eclesiástica. Es posible que la Iglesia haya tomado antiguos conocimientos ocultistas, alquímicos y espirituales y los haya utilizado en su beneficio. En esta biblioteca secreta, se habla de manuscritos que contienen el verdadero origen de muchas creencias, rituales prohibidos, fórmulas místicas y conocimientos que podrían cambiar la percepción de la fe. Si estos textos revelaran verdades que la Iglesia no quiere que sepamos, ¿qué tan lejos habrían llegado para mantenerlos ocultos? La gran pregunta, ¿qué nos han ocultado? Sabemos que, durante la Edad Media, la Inquisición persiguió a todo aquel que desafiara la visión cristiana del mundo. Pero, ¿y si dentro de la misma Iglesia hay quienes han conservado este conocimiento en secreto? Si la institución condenó la magia y el esoterismo, pero al mismo tiempo guardó y protegió estos textos dentro de su propia biblioteca, ¿qué significa realmente? Tal vez lo que se nos prohibió como herejía, en realidad, era una fuente de poder que solo ellos querían poseer. ¿Qué secretos esconde esta biblioteca? ¿Cuántos misterios han sido enterrados bajo el sello del Vaticano? Textos prohibidos. El conocimiento oscuro que la Iglesia no quiere que sepamos. Entre las sombras de la historia, existen documentos tan peligrosos que la Iglesia decidió ocultarlos del mundo. Manuscritos que hablan de una sabiduría ancestral, de secretos que desafían la narrativa oficial y de prácticas que alguna vez fueron sagradas, hasta que la institución religiosa las declaró heréticas. Los textos malditos. El Picatrix, un antiguo grimorio árabe que detalla fórmulas de magia astrológica, rituales que la Iglesia prohibió, pero que algunos aseguran que han sido estudiados en secreto por la élite. El Sefer HaRasim, un texto místico judío que habla de jerarquías celestiales y de cómo comunicarse con seres de otras dimensiones. ¿Acaso la Iglesia ha usado este conocimiento para sus propios fines? El Testamento de Salomón, un manuscrito que describe cómo el rey Salomón dominaba entidades espirituales mediante un anillo mágico. Un conocimiento que la Iglesia condenó, pero que, irónicamente, parece haber usado en sus exorcismos. Los manuscritos del Mar Muerto, documentos que revelan creencias esotéricas y una versión de Jesús muy distinta a la que nos enseñaron. ¿Por qué la Iglesia nunca los ha aceptado como parte de la Biblia? Los evangelios gnósticos, relatos como el Evangelio de Judas o el de María Magdalena, que presentan una visión completamente distinta del cristianismo, ¿fueron silenciados porque mostraban un mensaje más espiritual y menos controlable? El libro de Enoch, un relato fascinante sobre ángeles caídos y la verdadera naturaleza de los seres del cielo. Su exclusión de la Biblia plantea una pregunta inquietante: ¿qué se nos está ocultando sobre los orígenes de la humanidad? ¿Por qué la Iglesia oculta este conocimiento? A lo largo de la historia,
La Iglesia ha demostrado una habilidad inquietante. No destruye el conocimiento prohibido, lo esconde. Si estos textos eran peligrosos, ¿por qué no los erradicaron por completo? La respuesta es simple, porque el verdadero poder radica en el control del saber. El conocimiento es una herramienta de dominación. Mantener a la humanidad en la ignorancia es asegurar su sometimiento. Si la Iglesia prohibió la magia, ¿por qué guarda textos mágicos en su biblioteca? Si persiguió a los gnósticos, ¿por qué conserva sus escritos en secreto? Si los evangelios apócrifos no son importantes, ¿por qué los mantiene fuera del alcance del mundo? Es posible que la fe que nos han enseñado sea solo una versión cuidadosamente editada de la verdad. Tal vez, en las profundidades del Vaticano, entre estantes llenos de manuscritos ocultos, se esconde la prueba definitiva de que la Iglesia ha manipulado la historia para preservar su propio poder. Y ahora surge la pregunta más aterradora de todas. Si descubriéramos la verdad, ¿qué seríamos capaces de hacer con ella? El tercer secreto de Fátima. ¿Una profecía apocalíptica ocultada por el Vaticano? En 1917, en la pequeña aldea de Fátima, Portugal, 3 humildes niños pastores afirmaron haber presenciado una serie de apariciones de la Virgen María. En cada encuentro, la Virgen les transmitió mensajes codificados, advertencias y visiones sobre el destino de la humanidad. De estos mensajes, 3 fueron considerados profecías divinas, los llamados 3 secretos de Fátima. Los 2 primeros fueron revelados al mundo sin demora. El primero hablaba de una visión del infierno, el sufrimiento de las almas y la necesidad de la penitencia. El segundo predecía el fin de la Primera Guerra Mundial y el estallido de una segunda aún más devastadora, además de advertencias sobre el comunismo y la conversión de Rusia. Pero el tercer secreto fue diferente. Fue ocultado por el Vaticano durante décadas. Un mensaje tan aterrador que no podía ser revelado. Lucía dos Santos, la mayor de los 3 videntes, escribió el mensaje del tercer secreto y lo entregó a la Iglesia con la condición de que fuera revelado en 1960. Sin embargo, el Vaticano se negó a publicarlo. Según fuentes eclesiásticas, el contenido era demasiado impactante y su difusión podría haber causado pánico mundial. Cuando finalmente fue revelado en el año 2000, muchos quedaron decepcionados, o más bien, sospecharon que no se reveló la verdad completa. La versión oficial hablaba de una visión simbólica, un papa vestido de blanco que cae muerto bajo una lluvia de balas y flechas, acompañado por sacerdotes y fieles que corren la misma suerte. Según la interpretación del Vaticano, esta imagen representaba el intento de asesinato de Juan Pablo II en 1981. Pero algo no encajaba. El tercer secreto, el colapso de la Iglesia o el fin del mundo. Muchos teólogos, estudiosos y hasta miembros de la Iglesia han asegurado que la versión oficial es una manipulación y que el verdadero mensaje profetiza el colapso de la Iglesia, una gran apostasía y un evento apocalíptico que cambiará la historia de la humanidad. Incluso el propio Papa Benedicto XVI insinuó que el secreto completo aún no se ha dado a conocer. Antes de su renuncia, declaró: "Las profecías de Fátima aún no se han cumplido completamente". Las especulaciones no tardaron en surgir. ¿Acaso el tercer secreto advierte sobre el fin de la Iglesia Católica? ¿La caída de un papa? ¿O incluso el Apocalipsis mismo? Algunos investigadores creen que el Vaticano, al ocultar este mensaje, se protege a sí mismo. ¿Podría ser que el secreto habla de una traición interna? ¿Un cisma? ¿Un futuro donde el Vaticano dejaría de existir tal como lo conocemos? Si la Iglesia realmente resguarda un mensaje tan impactante, ¿por qué no ha sido revelado completamente? Una conspiración vaticana, la manipulación de la profecía. El Vaticano ha sido el único custodio de este mensaje durante más de un siglo. ¿Podemos confiar en que nos ha dicho la verdad? Si el tercer secreto de Fátima anuncia el colapso de la Iglesia, sería un golpe devastador para su poder. Pero si la profecía habla del fin del mundo, entonces la pregunta más inquietante es: ¿por qué el Vaticano oculta un mensaje que podría advertirnos sobre el destino de la humanidad? La verdad puede estar guardada en los pasillos oscuros del Vaticano. Pero, ¿qué intentan proteger? Las apariciones marianas, mensajes divinos o contacto extraterrestre. A lo largo de la historia,
La Iglesia Católica ha validado múltiples apariciones marianas en diferentes partes del mundo. Desde Guadalupe, 1531, hasta Medjugorje, en 1981, la Virgen María ha sido el epicentro de mensajes proféticos dirigidos a la humanidad. Pero hay un patrón inquietante en estos eventos. Las apariciones siempre ocurren en momentos clave: guerras, crisis, cambios políticos, colapsos sociales. Es como si cada manifestación mariana estuviera sincronizada con eventos que marcarían un antes y un después en la historia. Pero si la Virgen realmente está enviando advertencias al mundo, ¿por qué los mensajes parecen seguir una agenda? Aquí es donde entra la teoría más inquietante. Apariciones divinas o contacto con seres no humanos. Muchos investigadores han notado que los fenómenos que rodean las apariciones marianas tienen similitudes impactantes con los encuentros cercanos con ovnis y seres de otras dimensiones. Luces misteriosas en el cielo antes de la aparición. Mensajes telepáticos o enigmáticos que solo los videntes pueden recibir. Alteraciones en el tiempo y el espacio durante las manifestaciones. Fenómenos físicos inexplicables, como la danza del sol en Fátima. ¿Es posible que lo que la Iglesia describe como la Virgen María sea en realidad una inteligencia no humana que se presenta de una forma que la humanidad pueda comprender? El tercer secreto de Fátima menciona una visión catastrófica. Pero, ¿y si lo que se les mostró a los niños no fue una advertencia celestial, sino una revelación sobre la verdadera naturaleza de estos seres? ¿Por qué las apariciones han disminuido drásticamente? En siglos pasados, las apariciones marianas eran frecuentes y reconocidas por la Iglesia. Pero en las últimas décadas, han disminuido notablemente. ¿Por qué la Virgen ha dejado de aparecer? Algunas teorías sugieren que la Iglesia ya no necesita estas manifestaciones para consolidar su poder. Otras, más arriesgadas, plantean que los verdaderos responsables de estas apariciones fueron silenciados. Si estas manifestaciones realmente no eran divinas, sino encuentros con entidades no humanas, entonces el Vaticano podría haber descubierto su verdadero origen y tomado medidas para ocultarlo. ¿Y si estos seres intentaron comunicarse con la humanidad en el pasado, pero la Iglesia tergiversó su mensaje para convertirlo en una herramienta de control religioso? El Vaticano y su relación con seres de otro mundo. Si la teoría es cierta, entonces el Vaticano no solo oculta textos antiguos y profecías apocalípticas, sino que también resguarda conocimientos sobre seres no humanos. Esto explicaría su obsesión por el fenómeno ovni, su constante interés en investigaciones astronómicas, como el Observatorio Vaticano con el enigmático telescopio Lucifer, su negativa a revelar el contenido completo de ciertos textos prohibidos. ¿Es posible que la Iglesia haya encontrado pruebas de un contacto extraterrestre disfrazado de fenómeno religioso? Si la Virgen dejó de aparecer, tal vez no fue porque la humanidad dejó de necesitar su guía, sino porque su verdadera identidad fue descubierta y silenciada. La pregunta final es: ¿cuánto sabe el Vaticano sobre seres no humanos? ¿Es posible que su mayor secreto no sea sobre Dios, sino sobre la existencia de otras inteligencias? El velo del misterio sigue ahí, esperando ser descorrido. El Vaticano y los extraterrestres, un secreto celestial. Desde hace siglos, la Iglesia ha sido la guardiana de la fe y la espiritualidad en la Tierra. Pero, ¿qué sucede cuando la fe y la ciencia se cruzan en el cosmos? Lo que pocos saben es que el Vaticano ha mostrado un extraño y persistente interés en la astronomía y la vida extraterrestre. ¿Por qué una institución basada en lo divino necesita telescopios de última generación? ¿Por qué su observatorio más avanzado, ubicado en Arizona, utiliza un instrumento conocido como Lucifer? Sí, has leído bien. El Large Binocular Telescope Near Infrared Spectroscopic Utility with Camera and Integral Field Unit for Extragalactic Research. En español su traducción sería: Gran telescopio binocular de utilidad espectroscópica de infrarrojo cercano con cámara y unidad de campo integral para investigación extragaláctica. Pero en inglés abreviado como Lucifer, forma parte de los instrumentos astronómicos utilizados por el Observatorio Vaticano. Aunque algunos dicen que el nombre es mera coincidencia, otros creen que es un mensaje oculto. ¿Está la Iglesia monitoreando algo en el universo? ¿Algo que no quiere que sepamos?
documentos secretos y contacto con entidades no humanas. Fuentes dentro del Vaticano han revelado que existen documentos clasificados que registran avistamientos, encuentros y posibles comunicaciones con entidades de otros mundos. Incluso, en entrevistas recientes, astrónomos ligados al Vaticano han sugerido que la existencia de vida extraterrestre no sería contradictoria con la fe. Pero aquí es donde surge la gran pregunta. ¿Por qué la Iglesia, que históricamente ha combatido cualquier idea que desafíe su dogma, está tan abierta a esta posibilidad? ¿Será que ya saben la verdad y han estado preparando a la humanidad para la revelación? La conexión con los ángeles bíblicos. Algunos estudiosos han teorizado que las referencias a ángeles descendiendo del cielo en textos antiguos podrían ser en realidad descripciones de seres extraterrestres. ¿Es posible que los relatos de seres celestiales no fueran más que malas interpretaciones de contactos con entidades de otros planetas? Si esto fuera cierto, la Iglesia habría ocultado por siglos una verdad que podría cambiar el destino de la humanidad. ¿Qué está escondiendo el Vaticano? Los hechos están sobre la mesa. Un telescopio con el nombre Lucifer monitoreando el cosmos. Registros de encuentros con seres no humanos escondidos en los archivos secretos. Un cambio de postura súbito sobre la posibilidad de vida extraterrestre. Desde tiempos inmemoriales, la Biblia ha descrito encuentros entre humanos y seres que descendían de los cielos en vehículos luminosos. Uno de los relatos más enigmáticos es el del profeta Elías, quien, según el segundo libro de los Reyes, 2:11, fue arrebatado al cielo en un carro de fuego con caballos de fuego. ¿Acaso este no es un relato similar a lo que hoy llamaríamos una abducción? En el libro de Ezequiel, 1:4-28, el profeta describe una visión impactante. Un objeto resplandeciente que descendía del cielo, con ruedas dentro de ruedas y seres con rostros resplandecientes. Para algunos teólogos, esta es una de las descripciones más detalladas de lo que hoy identificaríamos como una nave de origen no humano. Pero si hay un texto que pone en jaque la visión tradicional de la Iglesia sobre estos seres, es sin duda el libro de Enoc. Los vigilantes. Ángeles caídos o entidades extraterrestres. El libro de Enoc, un texto prohibido por la Iglesia y excluido de la Biblia oficial, relata la existencia de los vigilantes, un grupo de ángeles que descendieron a la tierra y tomaron mujeres humanas como esposas, engendrando a una raza de gigantes conocidos como los Nepilim. Pero, ¿y si estos ángeles caídos no fueran en realidad seres espirituales, sino seres extraterrestres que interactuaron con la humanidad en la antigüedad? Este relato coincide con leyendas de otras culturas antiguas que hablan de dioses que descendieron del cielo, impartieron conocimientos avanzados y fueron vistos como seres divinos por las civilizaciones primitivas. La Iglesia ha ocultado la verdadera naturaleza de los ángeles. Si los ángeles no fueran más que una forma de encubrir visitas de entidades interdimensionales o extraterrestres, entonces la Iglesia habría sido la principal guardiana de este conocimiento durante siglos. La gran pregunta es, ¿por qué se suprimieron estos textos? ¿Por qué la Iglesia clasificó el libro de Enoc como herético y lo eliminó de la Biblia? Los relatos bíblicos de carros de fuego, seres descendiendo del cielo y ángeles que entregaron conocimientos prohibidos a la humanidad parecen encajar con una narrativa más amplia que ha sido cuidadosamente editada. Y si la Iglesia ha mantenido este secreto durante milenios, ¿qué más podrían estar ocultando en los archivos del Vaticano? El día que el Vaticano estrechó la mano del régimen más oscuro del siglo XX. Una historia real, tan incómoda que muchos prefieren no recordarla. Detrás de los muros de piedra y silencio del Vaticano, se firmó un acuerdo que cambiaría para siempre la historia moderna. No fue un pacto espiritual, sino una negociación diplomática entre el poder eclesiástico y uno de los regímenes más temidos de la historia.
Año 1933. Alemania. Adolf Hitler recién ha ascendido al poder. Su discurso es agresivo, nacionalista, y cada vez más cargado de una retórica peligrosa. Mientras muchos aún dudan de hasta dónde llegará, el Vaticano se mueve rápido, y lo hace en secreto. El 20 de julio de ese año, se firma el concordato entre el Vaticano y el Tercer Reich. No es una teoría, es un documento histórico, un pacto entre la Santa Sede y el régimen nazi, destinado, en teoría, a proteger los derechos de la Iglesia Católica en suelo alemán. Fue negociado por el cardenal Eugenio Pacelli, quien más tarde sería el polémico Papa Pío XII, y el vicecanciller nazi Franz von Papen. Pero, ¿por qué un acuerdo con un régimen como el de Hitler? ¿Por qué la Iglesia prefirió al nazismo por encima del comunismo? La respuesta no solo es incómoda, también es reveladora. La historia oficial nos dice que el Vaticano firmó el concordato con el régimen nazi para proteger a los católicos alemanes. Pero detrás del acuerdo diplomático se oculta una afinidad ideológica más profunda, una que nos remonta a uno de los capítulos más oscuros de la historia de la Iglesia, la Santa Inquisición. Durante siglos, la Inquisición fue el instrumento mediante el cual la Iglesia combatió ideas contrarias a su doctrina. No se trataba solo de fe, sino de control. Todo pensamiento que desafiara la autoridad eclesiástica debía ser eliminado. Y para ello, se justificaban los métodos más extremos: tortura, censura, vigilancia, represión. Ahora observa el régimen nazi. Control del pensamiento. Persecución de quienes piensan diferente. Supresión de ideologías peligrosas para el orden. Un aparato de vigilancia y castigo, disfrazado de salvación nacional. La coincidencia no es casual. Aunque el nazismo no era un movimiento cristiano, y de hecho, muchos de sus líderes despreciaban la religión, compartía con la Iglesia un enemigo común, el comunismo ateo y revolucionario. El comunismo no solo negaba a Dios, proponía la disolución del poder religioso, la abolición de las jerarquías, el fin de los privilegios eclesiásticos, y una nueva moral colectiva, basada en el materialismo y la igualdad. Para la Iglesia, esto era más que una amenaza ideológica, era una guerra contra su propia existencia. Por eso, cuando tuvo que elegir entre dos males, optó por el que más se alineaba con su estructura tradicional de poder y orden. El régimen nazi, con su disciplina, su rechazo al pensamiento libre y su capacidad de imponer una narrativa única, resonaba con los métodos inquisitoriales del pasado. No fue una alianza espiritual, fue una convergencia de intereses. La Iglesia no aprobaba las atrocidades del nazismo, pero tampoco estaba dispuesta a ver cómo el comunismo ateo arrasaba con siglos de influencia eclesiástica. Así como en la Inquisición se justificaron actos terribles por el bien de la fe, en los años 30, Roma cerró los ojos ante un régimen que prometía orden, aunque fuera a costa de la verdad, la justicia y la vida humana. Y así, la historia volvió a repetirse. Solo que esta vez, no eran herejes los que ardían en la hoguera, eran pueblos enteros. ¿Legitimidad a cambio de silencio? Este pacto le dio a Hitler una valiosa legitimación internacional. El mensaje fue claro: si hasta el Vaticano está dispuesto a negociar con él, entonces puede ser visto como un actor válido en el tablero global. Poco después, Hitler violó sistemáticamente ese acuerdo, clausuró escuelas católicas, persiguió clérigos y reprimió cualquier oposición religiosa. Pero para entonces, el daño estaba hecho, y el Vaticano guardó silencio. El Papa Pío XII, que fue testigo directo de este proceso, es una de las figuras más controvertidas del siglo XX. Mientras miles de judíos eran exterminados, su voz no resonó públicamente como muchos esperaban. Algunos afirman que actuó en secreto para salvar vidas.
Otros aseguran que su neutralidad fue cómplice. ¿Fue este el pacto que el Vaticano jamás debió firmar? Una pregunta queda suspendida en la penumbra de los archivos sellados. ¿Cuánto sabía realmente el Vaticano? ¿Y por qué decidió callar? Porque a veces, lo más inquietante no es lo que se hizo, sino lo que se dejó de hacer. La historia no solo se cuenta, se interpreta. Y a veces, la verdad se encuentra en los silencios que nadie se atreve a romper. A lo largo de este viaje, hemos desentrañado los misterios más oscuros del Vaticano, archivos secretos que resguardan verdades incómodas, profecías manipuladas para controlar el destino de la humanidad, exorcismos que podrían encubrir pactos con entidades interdimensionales, y un interés sospechoso en lo que yace más allá de nuestro mundo. Pero entre todo lo revelado, hay una pieza que muchos pasan por alto: la afinidad ideológica del Vaticano con regímenes de control y represión. Lo vimos claramente en 1933, cuando la Santa Sede firmó un acuerdo formal con el Tercer Reich. El concordato con Hitler no fue solo un acto diplomático, fue una decisión estratégica que revela mucho más de lo que aparenta. ¿Por qué la Iglesia prefirió al régimen nazi antes que al comunismo? La respuesta es tan incómoda como reveladora, porque el nazismo, con toda su brutalidad, compartía una visión de orden, jerarquía y control muy similar a la que la Iglesia había defendido durante siglos. No olvidemos que la Santa Inquisición fue el predecesor de muchos mecanismos modernos de represión, vigilancia, censura, castigo, todo en nombre de la verdad. El comunismo, por otro lado, representaba una amenaza directa al poder eclesiástico, promovía el ateísmo, la disolución de las estructuras religiosas y la emancipación del pensamiento. En ese contexto, el Vaticano vio en el nazismo un mal necesario, tal como había justificado en el pasado la quema de libros, la tortura de herejes y la eliminación de quienes desafiaban el dogma. Todo apunta a un mismo hilo conductor. ¿Qué es lo que realmente ha estado ocultando la Iglesia durante siglos? ¿Por qué ha erigido muros de silencio alrededor del conocimiento antiguo, de las revelaciones de Fátima, de la conexión con los ángeles bíblicos que podrían ser visitantes de otros mundos? El poder de la Iglesia no se ha basado únicamente en la fe, sino en el control del conocimiento. Nos han enseñado que creer, que temer, que esperar del más allá. Pero si la verdad ha sido alterada, si cada profecía es una agenda encubierta y cada aparición es parte de un plan más grande, entonces debemos preguntarnos con más fuerza que nunca: ¿quiénes son realmente los guardianes del destino humano? Las respuestas no están en la superficie. Están ahí, entre documentos sellados, en textos prohibidos, en secretos enterrados bajo las basílicas y los altares. La historia que nos han contado no es la historia completa. Porque el despertar no es para todos. Solo aquellos que cuestionan, que buscan más allá de lo permitido, que desafían los dogmas, podrán comprender lo que verdaderamente ha estado ocurriendo tras los muros del Vaticano. ¿Sigues dispuesto a aceptar la verdad oficial? ¿O te atreverás a mirar más allá, a descubrir lo que durante siglos se nos ha negado? La elección es tuya, pero recuerda, una vez que despiertas, ya no hay vuelta atrás. Hemos llegado al final de este enigmático recorrido, pero aún quedan innumerables senderos por explorar. La historia es un eco distorsionado de la verdad, moldeado y reescrito por manos ocultas que han tejido la narrativa de la humanidad a su conveniencia. A lo largo de los siglos, nuestra especie ha enfrentado reseteos, ciclos de olvido y manipulación, diseñados para mantenernos atrapados en la ignorancia. Y ahora, entendemos que muchas de esas decisiones, como el apoyo encubierto a regímenes totalitarios o la censura de saberes antiguos, no fueron errores, fueron movimientos cuidadosamente calculados para sostener el poder. Hoy, en la era de la información, tenemos herramientas para cuestionar, investigar y despertar. Sin embargo, las sombras aún acechan,
buscando silenciar a quienes se atreven a desafiar el paradigma impuesto. Nos quieren sumisos, desconectados, ajenos a los hilos invisibles que mueven el mundo. Pero el despertar es inevitable. Si este viaje ha encendido en ti la chispa de la curiosidad, te invitamos a ser parte de esta comunidad de buscadores de la verdad. Regálanos un me gusta, comparte este contenido con aquellos que sientan el llamado y suscríbete para seguir desentrañando juntos los misterios que nos ocultan. Gracias a cada alma valiente que contribuye a que este canal siga iluminando los rincones oscuros del conocimiento prohibido. Nos vemos en el próximo video, porque el misterio nunca termina. Hasta pronto, y felices lunas.